regreso con ustedes. Ahora vamos a dar paso a una interesante entrevista que sostuvimos con la licenciada Mayra Diech. Ella es especialista, psicóloga clínica y especialista en lo que es terapia cognitiva conductual. Con ella estuvimos hablando de este tipo de terapia que no es muy conocido por muchos, pero ahí ella pues nos explica cuáles son los beneficios que podemos obtener a través de ella. Así que vamos a pedir al señor director que vamos a ir a la entrevista y refrescar lo que nos dijo la licenciada Diez. Farmacias Carol presenta. Ya estamos de regreso con ustedes y aquí nos acompaña una persona muy preparada, muy especial en lo que es la psicología clínica. Hoy vamos a conversar con la Mayra Diech, quien es psicóloga clínica especializada en terapia cognitiva conductual. Eso es un tema muy interesante que nosotros tenemos que aprender, leer para poder manifestarnos en el día a día. Bienvenida, Mayra, qué bueno tenerte por aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa de ustedes, que tiene tantos años. Me alegra compartir con ustedes y estoy a su orden para lo que ustedes deseen preguntar. Mayra, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que estamos muy complacidos con tratar ese tema de esa terapia y de esos pensamientos que nos causan estrés, depresión y toda esa vorágine interna que nos quita la paz. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera saber cómo... tú que tienes una carrera de banco, cae en la psicología, porque psicología es tu segunda carrera. Y es interesante porque la gente de banco es como muy aterrizada y la de psicología es un poquito más, bueno, tú sabes, más... Ay, pero para tratar subjetiva. los clientes se necesita ser psicólogo. Bueno, claro. Quizás por eso escogí esta terapia, porque es una terapia racional. Entonces, los banqueros somos muy racionales. Entonces, este fue el enfoque que definitivamente me vino a mi personalidad y a mi experiencia. Eh, bueno, la psicología sí es mi segunda carrera. Yo estudié administración de empresas, me gradué bastante joven y me especialicé en todo lo que tenía que ver con asuntos bancarios. Trabajé 35 años en la banca, no me saquen los años. 35 años, entonces llegué a posiciones bastante, quizás donde tenía que llegar en la banca, hasta vicepresidente de un banco comercial, y me hice especialista en bolsa de valores y en antilavado de dinero. O sea que por ahí esa trayectoria, después tuve varios años siendo ya independiente y comencé a estudiar la psicología porque definitivamente llega una edad en que los hijos crecen y uno ya en su profesión está ya como muy avanzado, ya como que con pocas metas que puedan seguir. Entonces yo recuerdo que un grupo de amigas que jugaba cartas, me dijeron, ellas jugaban cartas los lunes y me invitaron a ese juego. Y yo les dije, bueno, en lo que ustedes juegan baraja, yo voy a coger ese día para yo estudiar psicología. Entonces, ellas siguen jugando baraja, pero yo me hice psicóloga, eso hace ya muchos años, estamos hablando, yo tenía 40 y algo, ya hace como 20 años. Entonces, yo decidí incursionar en la psicología y lo hice con mucha conciencia de lo que estaba haciendo. Y me fui preparando, decidí prepararme muy bien
y darme esa oportunidad porque yo dije, bueno, a veces uno tiene que tener en la vida un plan B, no solamente quedarse con el primer plan, sino pensar Claro, en nuestra vejez, en que de alguna manera va a llegar un punto en que nosotros no podemos trabajar para otro, para otra sí, empresa o algo, porque la edad aquí es muy, la exige mucho en los trabajos, y entonces se fijan mucho en qué edad tú tienes, hasta 35, hasta 40 años, entonces, ¿cuál es el plan que vamos a tener después de esa edad? Y ese fue mi plan B. Yo dije, bueno, voy a estudiar la psicología porque es una carrera liberal, donde yo no tengo que depender de un jefe. Yo puedo, incluso si no puedo hacerla, mientras más años uno tenga, más experiencia y hasta claro. la podría hacer. Nunca pensé que definitivamente la iba a poder hacer después de la pandemia. Yo tenía mi oficina propia y entonces ya yo estoy viendo personas que muchas veces tengo un estudio aquí y las puedo ver aquí también en mi casa. O sea que definitivamente muchas veces tenemos que tener ese plan B detrás y no importa la edad que uno tenga, realmente Exacto. siempre se puede comenzar. Entonces, como yo llegué un poco tarde, entendía yo que estaba llegando tarde, pero después me di cuenta que no. No, Yo dije, voy a estudiar, déjame investigar qué es lo último que hay en la aplicación de terapias, porque yo quería hacer terapia. Era. Entonces, investigué, hice mi tesis en terapia cognitiva conductual, después hice una especialidad en intervenciones en psicoterapia con UNIBE y la Universidad de Salamanca. Y luego me fui, digo, déjame irme a la fuente. Y me fui al Instituto Beck, que fue el creador de la terapia cognitiva conductual. Y también fui al Albert Ellis Institute, que también es el otro padre de la terapia cognitiva conductual. O sea que me fui a las fuentes originales. Y eso me ayudó bastante porque cuando llegué al país me di cuenta que no había muchos profesionales especializados en esa rama. Entonces creé la Asociación Dominicana de Terapia Cognitiva Conductual en el año 2015 y hemos estado ofreciendo muchas facilidades incluso a otros psicólogos para que se preparen en esta terapia. Mayra, ¿y qué encierra, en qué consiste el tratamiento de psicológico de la conectivo conductual? Viéndolo desde un punto de vista de la terapia, ¿verdad? Corriente, como muy corriente que vemos con un psicólogo. Cuéntanos lo que encierra, qué toca. Bueno, mira, lo que pasa es que cuando uno va a ver a un paciente, por ejemplo, un paciente que tenga una depresión, se puede tratar desde diferentes, vamos a decir, desde diferentes modelos. Y se puede, porque la persona es una biopsicosocial y espiritual también. Entonces, nosotros podemos verlo desde la parte, los psiquiatras, por ejemplo, lo ven desde la parte médica, de medicamentos y influyen en la Ujú. dependencia de esos medicamentos. Entonces, si tú te vas a un terapeuta familiar, pues va a ver lo que son las relaciones, el síntoma en la familia y te va a tratar la depresión por ahí. Si tú eres psicoanalista, entonces el psicoanalista interviene lo mismo, pero lo interviene de otra manera. O sea, el psicoanalista te comienza a tratar el inconsciente, los sueños, la asociación libre. Si vas si es humanista, el psicólogo, pues entonces va a tratar a la persona en depresión bajo su modelo del psicoanálisis. Entonces, Ujú. la terapia cognitiva conductual es otro modelo que interviene a la persona, otro modelo psicoterapéutico. Pero a diferencia de los otros modelos, este modelo se ha ido mucho a la parte científica y a la comprobación. Entonces, se ve que los terapeutas cognitivos conductuales
lo que hacemos es intervenir a las personas desde los pensamientos, desde las creencias que la persona tiene y también desde su conducta. Por eso es cognitivo-conductual. El cognitivo es de pensamientos y el conductual de la conducta. Entonces nosotros, a través de esos dos modelos que se unieron, los precursores unieron más o menos estos modelos para poder intervenir mejor a la persona. Y hoy día, la terapia cognitiva conductual es lo que más se está utilizando a nivel mundial. Incluso el creador es un psiquiatra, el de la terapia. Pero realmente la usan psicólogos y bueno, los psiquiatras están incursionando en esta terapia también, porque es la que más efectividad y eficacia ha mostrado hacia una gran cantidad de trastornos. Sí, hay unos pensamientos que nos causan cierto trastorno y nos quitan la paz, que son los pensamientos distorsionados, esos que llegan a nosotros como flashes y verdaderamente impiden. Y viendo tu trabajo, es meritorio y a la vez que es inspirador para las personas que tienen esos pensamientos que impiden que se sigan evolucionando. O sea, hay gente que no hace otra carrera por pensamientos que llegan de que no pueden. ¿Cómo trabaja la terapia cognitivo-conductual en este sentido? Bueno, hay una tendencia del cerebro o de la misma persona que desde pequeño va adquiriendo unos esquemas y unos modelos de ver la vida. Entonces, dentro de esa crianza que va teniendo el niño, eh, ya sea de los padres o de personas cercanas, van desarrollando un tipo de creencia que va a influir posiblemente en toda su vida. Se supone que un niño debe ser criado con mucho amor, debe ser criado con mucho cuidado, debe dejarse de que él tenga participación en la familia, que tenga voz y que sea cuidado. ¿No? Entonces, cuando ese esquema, que debe ser el correcto, se interrumpe de alguna manera y la persona por alguna razón, por ejemplo, puede ser que la persona haya sido molestada o abusada sexualmente a los 6, 7 años, entonces se le queda ese esquema que ya no es solamente el abuso, sino que no hubo quizá esa protección que la persona tenía que tener. Entonces eso va a repercutir en toda su vida posiblemente, pero le comienza a salir básicamente en la adolescencia, cuando ya la persona tiene más conciencia de qué fue lo que pasó en su vida. Entonces, ¿qué nosotros trabajamos? Nosotros trabajamos esas creencias, esos pensamientos que la gente ya se va creando acerca de sí mismo, del mundo y de las demás personas. Y nosotros tratamos de intervenir esos pensamientos, porque lo que dice el modelo cognitivo-conductual es que tu manera de pensar va a definir tu manera de sentir, tus emociones y también tu conducta. Es decir, que si tú piensas mal, te vas a sentir mal y posiblemente vas a actuar mal. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con una persona que se despierta a medianoche porque escucha un ruido y esa persona cuando se despierta piensa, eso es un ladrón que seguramente está en la cocina. Y la persona cuando piensa eso, pues se siente mal posiblemente y quizás tenga la actuación de llamar por teléfono, de esconderse o de cualquier otra cosa. Pero si bajo esa misma situación, la persona cuando se despierta piensa, cuando oye el ruido, esa es mi mamá que está en la cocina, la persona entonces no se va a sentir mal y tampoco va a actuar de otra manera. O sea que la misma situación hace
que en un momento determinado usted pueda sentirse mal o usted pueda sentirse bien. Esa es la base de la terapia. Una preguntita, ¿con qué frecuencia, por ejemplo, siempre atendemos a ir al psicólogo quizás 1 o 2 veces por semana? Yo me pregunto, ¿con la misma frecuencia iríamos a la terapia cognitiva conductual o se necesitaría extra? No, nosotros somos psicólogos igual que los demás, o sea, tenemos una programación. Una de las ventajas que tiene esta terapia, por ejemplo, para los psicólogos, es que es muy estructurada, le va diciendo paso por paso lo que tiene que hacer. Y para las personas también es muy organizada. Entonces, los pacientes llegan a nosotros y seguimos un ritmo que le permite al paciente Okay. ir viendo cada situación que tiene y nosotros vemos por problema. Entonces, generalmente lo vemos 50 minutos, 1 hora a la semana, pero también depende de la gravedad del caso, porque eso es como cuando tú estás enferma, si tú necesitas cuidado intensivo, pues hay que entrarte a cuidados intensivos. Claro. Pero si tu trastorno, por ejemplo, en el caso de que sea psicológico, si es una depresión grave, que la persona está que no se puede parar de la cama, que no se baña, que tiene una semana que no come, entonces nosotros en ese caso, como la terapia es cognitiva conductual, lo que hacemos es que utilizamos la parte de la conducta, porque cuando una persona está en esa situación depresiva, y está, como hablamos en este caso, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ir conductualmente parando a la persona para que se levante de la cama, para que la persona se bañe, para que la persona coma. Entonces, esa primera intervención debe ser conductual. Y después que la persona se estabiliza un poco, entonces entramos con la parte cognitiva. Y le trabajamos pensamiento, porque la persona tiene que estar estabilizada emocionalmente para poder hablar, para poder sacar todo eso que tiene dentro. Entonces, nosotros, por ejemplo, a un depresivo que le trabajamos esos pensamientos negativos que trae acerca de sí mismo, del mundo y los demás. Le trabajamos esas creencias que tiene desde pequeño, quizás creencias que ni ellos mismos se dan cuenta que la tienen y nosotros a través de cómo nosotros vamos evaluando y cómo nosotros vamos preguntando, vamos investigando qué es lo que tiene esa persona y entonces la vamos a través de preguntas, la vamos llevando a que se dé cuenta que quizás esa forma de pensar o de sentir está distorsionada o que quizás hay una manera mejor de pensar que la puede ayudar en su trastorno. Entonces, eso básicamente es lo que nosotros hacemos. Hay, Mike, sí, adelante, Ana Mirta, sí, ya para hay concluir. un congreso próximamente de terapia cognitivo-conductual Qué donde Mayra bueno. está participando. Mayra ha estado organizando algunas certificaciones en la terapia que estamos participando y nos parece muy verdaderamente interesante la labor que está haciendo acá. Entonces quería que nos diera brevemente, porque ya nos avisaron que estamos concluyendo, pero ¿cuándo es el congreso y qué Nosotros podemos hacer? tenemos un congreso virtual el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Es un congreso que van a participar todos los terapeutas cognitivo-conductuales y cualquier otro psicólogo que esté interesado en este tema. Va a ser virtual, va a ser desde Panamá y va a estar presente la hija del que desarrolló el modelo de terapia cognitiva conductual, Judith Beck. Es muy importante. ¿Y la inscripción va a ser gratuita el precio? ¿Cómo inscribirse? Porque octubre está ahí al doblar la esquina. Nosotros tenemos un site de Clamot Panamá 2022 y a través de nosotros también las personas pueden inscribirse para poder participar. El costo es de $40
por persona, y son los 3 días, $40 por Zoom. Ok. Mayra, yo creo que vamos a tener que volverte a invitar porque nos llegan unas preguntitas sobre si esta terapia puede ser aplicada en niños rebeldes. Vamos a hablar de la aplicación, de que los beneficios en un próximo programa, de esta terapia en niños que realmente están muy rebeldes, sobre todo luego de ese proceso de pandemia que estuvieron encerrados en la casa y no podían disfrutar de un aire libre y quizás con sus amigos. De verdad que estás en las redes como licenciada Mayra Diech, ¿cierto? Sí, Facebook Para que y puedan ubicarte. Instagram, sí. Ok. Muchas gracias, Mayra, por tu tiempo, de verdad, y por traernos esas buenas nuevas. Siempre hay una oportunidad de mejorar y sobre todo de salir de ese estado tan terrible que puede provocar mucha tristeza en la familia, como es realmente la depresión y eh, otras terapias, otras situaciones de igual, ¿cómo le diríamos? De delicadeza, porque son estados muy delicados. De verdad que gracias por tu tiempo, ya queda abierta otra próxima invitación. Gracias. Señor director, vamos a la pausa. Siempre. Farmacias Carol presentó